Buenos, buenos días a todos. Vayan prendiendo Buenos sus días. cámaras, por favor. Bien, esta clase vamos a centrarnos a conocer todo lo relacionado a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una situación prácticamente donde el corazón, por diferentes causas, pierde esa facultad de bomba. Sabemos que, bueno, por un lado, el corazón es una estructura que está compuesta por diferentes partes en cuanto a lo que es la pared de la misma, ¿no? Tiene un endocardio, tiene un miocardio y también va a tener desde luego un pericardio. Entonces es un corazón que está estructuralmente diseñado para poder cumplir ese rol de poder expulsar la sangre hacia ya sea los pulmones o en todo caso ya sea a nivel de lo que corresponde todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, en algún momento, un ejemplo, las diferentes causas que pueden existir, como ser la hipertensión, como ser una valvulopatía, como ser un infarto, etcétera, pueden conllevar a alteraciones en la estructura, ya sea en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho. Y eso conllevará a que el corazón no pueda bombear de esa misma forma la sangre e inmediatamente, bueno, pues nuestro organismo empezar a sentir alteraciones, ¿no? Entonces, en una primera instancia el corazón va a estar, como vemos acá, normal, va a tener una estructura normal y por un ejemplo, la hipertensión como causa puede conllevar a esta imagen que vemos en la parte inferior izquierda, un engrosamiento de la musculatura, ¿no? Vemos acá el músculo del ventrículo engrosado y no solamente del lado izquierdo, que también por X motivos puede estar afectado el lado derecho. El corazón puede hipertrofiarse, pero esta hipertrofia no puede ser infinita, tiene su límite desde luego, ¿no? Una vez que este ventrículo ya no puede hipertrofiarse más, entonces se lleva a cabo el remodelado ventricular. O sea, que quiere decir que este ventrículo que se encontraba grueso se va adelgazando, es como si se hubiera descamando, se hubiera descascarando por la parte interna. A eso me refiero con el remodelado. Y con el tiempo vamos a tener este corazón. Fíjense, las paredes de los ventrículos delgados, finos, donde desde luego ya no existe esa capacidad de bomba. Acá ya se pierde esa facultad de bomba porque no hay músculo que ayude dentro de lo que es la contracción y dentro de lo que es la expulsión de la sangre. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al hablar de insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que, bueno, pues asumir esto indicando que es un corazón que es insuficiente, ¿no? Para poder realizar esa función de bomba y por ende va a conllevar algunas alteraciones dentro de lo que es nuestro organismo. Todas las patologías en su mayoría, desde luego, nos van a llevar a esto, ¿no? O un ejemplo, como les decía, una valvulopatía aórtica, si no se corrige esta, con el tiempo les puede llevar a una insuficiencia cardíaca, o una valvulopatía mitral, hablando de las cavidades izquierdas, lo mismo puede llevar a este problema, o en todo caso la hipertensión que no es controlada y el paciente está con esa hipertensión de forma crónica, va a llevar a una hipertrofia y posteriormente a una insuficiencia cardíaca. Y bueno, lamentablemente esta situación también se ve bastante en lo que son los pacientes que tienen infarto. Y habíamos hablado en el tema anterior que les comentaba que una complicación lamentablemente de esto de tener un infarto conllevaba a tener una insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Por la muerte celular, ¿no? Un infarto si evoluciona nos va a dar por consiguiente necrosis y esto se va a traducir en que esa parte o en esa región del corazón ya no trabaje más, ya no tenga esa fuerza para contraerse porque tenemos muerte celular y pérdida del funcionamiento como tal. Entonces, hay muchas definiciones dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? En alguna situación, Braunwald, que bueno, pues eh, es también un cardiólogo, tenemos un libro también acerca de Braunwald, un libro que manejamos bastante los cardiólogos, muy bueno, la verdad.
nos da una definición de la misma, nos indica prácticamente que la insuficiencia cardíaca es una situación, una condición donde el corazón ya es incapaz de mantener un gasto cardíaco. Recordemos que un gasto cardíaco es el volumen de sangre que se expulsa en un minuto. Entonces no va a poder mantener esa cantidad de sangre que se debe expulsar y no se va a poder cumplir con esos requerimientos que necesita nuestro cuerpo en la parte metabólica, y también va a estar afectado el retorno venoso, ¿no? Entonces, es una definición que nos da que la verdad va muy relacionado con lo que es esta insuficiencia cardíaca, y que lamentablemente, bueno, pues va a condicionar algunos cuadros o alguna situación clínica que se va a manifestar el momento en la que nosotros entramos en contacto con el paciente. Hay también diferentes definiciones, como es el caso de una definición que nos menciona, vamos a ver un poquito adelante, esta definición que nos da, bueno, pues la Asociación Americana de Cardiología, que nos dice que la insuficiencia cardíaca es nada más que un síndrome, no un síndrome clínico. Sabemos que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que puede resultar de ¿qué? De un daño tanto estructural como funcional por parte del corazón, ¿no? Esto va a conllevar a que este no pueda llenarse y tampoco pueda expulsar la sangre de forma correcta. Es otra definición también que existe, y desde luego es algo que se entiende, puesto que un paciente, cuando venga a la consulta y tenga datos de insuficiencia cardíaca, este nos va a manifestar algunos signos y síntomas. Y bueno, pues les recalco nuevamente, una insuficiencia cardíaca se produce por un daño en la estructura cardíaca, generalmente por, bueno, pues una pérdida de la función consecuente de una dilatación del corazón como tal, y con sobrecarga de volumen por la misma, ¿no? Nosotros vemos acá en esta imagen, regresando un poquito, podemos ver un corazón sano, no estructuralmente sano, pero acá en la otra imagen nos muestra un corazón prácticamente con un insuficiente. Vemos que es un corazón que ya tiene un adelgazamiento de la pared, ¿no? Especialmente del ventrículo izquierdo, porque, bueno, pues cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que diferenciar entre una insuficiencia cardíaca izquierda y una insuficiencia cardíaca derecha, porque allá puede existir, desde luego, un deterioro del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Ustedes dirán, ¿y la insuficiencia cardíaca se relaciona con qué estructuras? Con los ventrículos, porque las aurículas prácticamente van a seguir trabajando, no va a haber una alteración de estas porque su estructura es muy simple, ¿no? No tiene una musculatura, y tampoco se encargan de expulsar la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Los más importantes, los que se encargan de expulsar la sangre en sí, son los ventrículos, tanto izquierdo como derecho, dependiendo a qué sector, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes? Les recalco la hipertensión. Si ustedes no controlan a un paciente bien, se le inventan de repente el rango de la presión, el paciente va a estar por mucho tiempo con esa presión alta, y va a llegar a la larga a una insuficiencia cardíaca, pero del lado izquierdo. Recordemos que la hipertensión se relaciona desde luego con la aorta y con las cavidades izquierdas. Por lo tanto, se relacionará con una insuficiencia cardíaca izquierda. En la parte superior de la imagen vemos que un paciente que prácticamente está sufriendo un infarto, ¿no? Donde vemos que, bueno, por un lado se está llevando una de las manos a la región retroesternal, indicando desde luego, bueno, pues un dolor que está implicando un infarto. Entonces, automáticamente estos pacientes que tienen un infarto, les recalco, por la necrosis que puede conllevar, nosotros en algún momento también podemos manifestar un infarto como tal, perdón, una insuficiencia como tal. Entonces también es una causa. Hoy en día ha aumentado los pacientes que se están infartando, por lo tanto la cantidad de pacientes que llegan a una insuficiencia cardíaca también han aumentado. Dentro de lo que son algunos conocimientos importantes, la insuficiencia cardíaca debemos mencionar que hoy en día es una de las causas más comunes de hospitalización. Su incidencia o el aumento de los nuevos casos también va aumentando de acuerdo a la edad. Sabemos que si una persona tiene mayor edad, ese corazón también va a envejecer y por lo tanto va a tener algún grado de
deteriore su función y esto va a conllevar a una insuficiencia cardíaca. Hoy en día también se ha visto que, bueno, estas personas añosas, bueno, si no son controladas, siempre van a presentar algún grado de compromiso en la función cardíaca y vienen a la consulta, ¿no? Generalmente vienen a la consulta refiriendo disnea paroxística nocturna, agitación, palpitaciones, etcétera. Datos, bueno, pues que nos tienen que ayudar a pensar de que el paciente está con insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, bueno, como profesionales, tenemos que aclarar al paciente que en ningún momento vamos a revertir ese daño estructural. Sabemos que el corazón, si en algún momento tiene algún deterioro estructural, ese deterioro va a ser de por vida. En cierto sentido, los fármacos que usamos para la insuficiencia cardíaca nos ayuda a mejorar un poco el grado de disnea, que es lo que más aqueja al paciente. Pero lamentablemente, bueno, pues cambiar esa situación ya es difícil, no podemos, ¿no? Algunos pacientes vienen con la esperanza de que les devolvamos o les quitemos esa disnea por completo, pero no es así, no podemos hacerlo, puesto que la situación estructural es la que siempre va a mantener esa alteración. Hoy en día también las causas de muerte por la insuficiencia cardíaca han aumentado bastante, especialmente en la insuficiencia cardíaca clase 4. Existen diferentes clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, que también lo vamos a ver, ¿no? Y una clasificación de la insuficiencia cardíaca se relaciona con lo que es la disnea, ¿no? La clasificación de las disneas según la NIJA, que las clasifica en grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos, e incluso una disnea en reposo. Si hablo de que la mortalidad ha aumentado en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia clase 4, son aquellos pacientes que lamentablemente te presentan una disnea prácticamente en reposo, ¿no? Están descansando y presentan esta situación, lamentablemente, que no les deja ni siquiera a veces alimentarse. Nosotros tenemos que entender que esta situación de la insuficiencia cardíaca debe ser, desde luego, evitada y en lo posible eso dependerá de nosotros que realicemos un control cardiológico en forma oportuna. Bueno, como ya habíamos mencionado, el envejecimiento es una de las causas. Otra causa es la mejoría en la sobrevida del infarto. ¿A qué me refiero? Aquellos pacientes que lamentablemente se infartaron y que no llegaron a fallecer. Sabemos que el infarto, si evoluciona y no se hace un diagnóstico y un tratamiento oportuno, pueden ir por dos caminos. Por un lado, la muerte y por otro lado, la insuficiencia cardíaca. Entonces, el hecho que tal vez sabemos a estos pacientes, pero que evolucione el infarto, me va a conllevar lamentablemente a que a la larga presente un infarto o una insuficiencia cardíaca. Los pacientes que, bueno, hoy en día han mejorado o han sobrevivido a una hipertensión de repente grado 2 o una crisis, a las crisis hipertensivas. Entonces se ha visto también que estos pacientes nuevamente les recalco hipertensos que, bueno, van evolucionando y que no se hace un control respectivo también pueden conllevar a una insuficiencia cardíaca. Y algún grado, aunque mínimo, el aumento de prevalencia de cardiomopatía idiopática. Algo que tal vez hoy en día se está hablando bastante son las cardiomiopatías por el COVID. Y eso se está viendo, la verdad, en la consulta. Hay muchos pacientes que posterior al COVID están desarrollando una miocarditis y esta miocarditis está condicionando una insuficiencia cardíaca. Hoy en día se está hablando de esta causa, puesto que estamos en pandemia por dicha causa y que está lamentablemente condicionando muchos trastornos en la mayoría de los pacientes a nivel cardíaco, ya sea no solamente en la estructura, sino también en el sistema de conducción, llevando a algunos pacientes a requerir en algunas situaciones incluso marcapaso. Un ejemplo, yo he tenido no hace mucho 2, 3 pacientes que han sufrido de un COVID y que lamentablemente posterior a esto han dependido, no han requerido el implante de un marcapaso, que son personas jóvenes, producto de qué, de este proceso infeccioso que también afecta al sistema de conducción y también a la musculatura como tal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Generalmente sabemos que un ventrículo izquierdo hipertrofiado va a ser un factor de riesgo, porque esta a la larga se va a ir remodelando y va a ir lamentablemente produciendo ese grado de insuficiencia.
Por lo tanto, un factor de riesgo nosotros que tenemos que tener en cuenta es la hipertrofia. El momento que viene a la consulta un paciente y vemos que el ventrículo izquierdo está hipertrofiado, entonces a la larga este paciente por ende va a llegar a una insuficiencia cardíaca. Lamentablemente es así, porque yo no puedo revertir esta hipertrofia. El envejecimiento como factor, por supuesto. La enfermedad coronaria ya hemos mencionado. La hipertensión también. La diabetes mellitus también puede condicionar algún grado de deterioro en la capa interna del corazón, como ser el endotelio, y favorecer en algún grado también el compromiso a nivel de todas las capas del corazón. Los pacientes obesos, desde luego, ese corazón tiene que trabajar el doble, ¿no? En los pacientes obesos, puesto que existe mayor masa, ese cuerpo va a requerir más sangre y ese corazón tiene que tratar de requerir, ese corazón tiene que tratar de mantener ese metabolismo que está requiriendo ese organismo obeso. Por lo tanto, a la larga también puede conllevar a una insuficiencia cardíaca. Y el tabaquismo, ¿no? Para aquellas personas que fuman, también puede ser un factor que puede conllevar a un problema de tipo insuficiencia. Como vemos, aquí tenemos una tabla donde vemos los factores de riesgo, ¿no? Y el factor de riesgo que predomina, como podemos ver en la imagen, es la hipertrofia ventricular izquierda. Se ha visto que la hipertrofia ventricular izquierda condicionada por cualquier otra causa tiene mayor probabilidad de conllevar a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Seguida de lo que es la hipertensión arterial, la diabetes y en proporción, aunque mínima, el tabaquismo y los niveles elevados de colesterol. Por lo tanto, tenemos que priorizar en estos pacientes que tienen hipertrofia porque la causa que haya producido esta hipertrofia me puede condicionar en poco tiempo a un paciente que va a sufrir de insuficiencia cardíaca. La enfermedad coronaria, como dijimos, la hipertensión, algunas cardiomiopatías dilatadas, como cuáles, el Chagas. No nos olvidemos que el Chagas también es una enfermedad muy común a nivel latinoamericano y que hoy en día puede condicionar en cierto sentido alteraciones estructurales en el corazón y también llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿No? Hoy en día, bueno, pues pacientes chagásicos seguimos viendo en la consulta, vemos pacientes chagásicos con una cardiomegalia, pero en este caso a veces el predominio de la hipertrofia es en cavidades derechas, pero igual son pacientes que van a condicionar una insuficiencia cardíaca por lamentablemente esta enfermedad. Un porcentaje también se ha visto que puede tener alguna causa genética, ¿no? Heredarse lamentablemente una miocardiopatía y esta miocardiopatía por ende condicionar una insuficiencia cardíaca. Las enfermedades valvulares cardíacas, especialmente las de la aorta, ¿no? Sabemos muy bien que hoy en día que las personas están viviendo bastante tiempo, la sobrevida es bueno, pues a gran edad y ante mayor edad, mayor probabilidad de tener una válvula insuficiente y esta válvula puede condicionar también una insuficiencia cardíaca. Como vemos, todas las causas que tal vez, bueno, pues se está mencionando son variadas y nosotros tenemos que tratar en su momento de hacer un diagnóstico, porque si yo hago un buen diagnóstico de una valvulopatía aórtica, un ejemplo, veo que esta válvula está dañada, etcétera, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a solicitar el reemplazo si se queriese el caso y evitar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero lamentablemente a veces no ocurre eso en nuestro medio, ¿no? A veces el paciente es diagnosticado ya después de bastantes años, cuando ya existe un compromiso y bueno, pues el regresar a una situación normal no es factible. Entonces tenemos que tener nosotros en cuenta esto para evitar algún inconveniente dentro de lo que corresponde el diagnóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ustedes como médicos tienen que preguntar, siempre indagar y decir, bueno, qué patología tiene y que si esta patología le puede condicionar una insuficiencia cardíaca a la larga, por lo tanto, ya estarían ustedes viendo o preveniendo que el paciente entre en una insuficiencia cardíaca. El paciente que está con insuficiencia cardíaca de por vida tiene que tomar los medicamentos, de por vida. No, lamentablemente no es que hay un medicamento que nos revierte esta insuficiencia cardíaca, para nada.
¿no? Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta antes de poder hacer tal vez el diagnóstico y también la orientación del paciente dentro de lo que corresponde a la patología que se está hablando. Bien, entonces, miren, acá tenemos una imagen que nos está mostrando un infarto, ¿no? Que se origina en la punta del corazón o en el ápice. Es esta imagen de color violáceo que nos está indicando que este sector se está infartando. Si nosotros no hacemos nada en su momento y este infarto evoluciona, el tejido va a estar comprometido en mayor proporción, como vemos acá. Y a la larga, este tejido muerto, que no sirve lamentablemente, va a sufrir de un remodelado, como vemos en la imagen, y este tejido se va a adelgazar, se va a volver delgado, la capa ventricular. Y es acá donde ya no va a tenerse esa facultad de bomba, ¿no? Este de tejido o esta capa delgada ya no va a poder contraerse como tal y inmediatamente se va a existir una retención de volumen con un porcentaje mínimo que se vaya expulsando durante una contracción. A eso nos referimos con insuficiencia cardíaca. Pues yo no tengo un medicamento para que me vuelva a regenerar este tejido, eso no hay para nada, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros no queremos llegar. Por eso les decía, cuando hablamos de infarto, nosotros tenemos, si es un infarto con supradesnivel o una lesión supraepicárdica, que es lo mismo, yo tengo que inmediatamente priorizar y realizar un intervencionismo coronario percutáneo o una coronario más angioplastía, si se quiere, ¿no? Si es que tengo a la mano lo más antes posible, porque si yo voy a mejorar la perfusión en este lugar donde existe el deterioro, es obvio que, bueno, pues voy a salvar la mayor cantidad de tejido, pero si no, entonces vamos a tener una evolución de esta índole, que nadie no quiere, ¿no? Lamentablemente son situaciones difíciles. Otras causas que nos pueden llevar en general a una insuficiencia cardíaca, un ejemplo, son aquellos pacientes que tienen problemas en la tiroides, como ser el hipertiroidismo, es considerada como otra causa. Aquellos pacientes que tienen alguna otra alteración hormonal, como son aquellos que tienen acromegalia, ferocitoma, hiperaldoteronismo, perdón, el síndrome de Cushing, ¿no? Algunas mujeres embarazadas. Sabemos que las mujeres embarazadas, ojo, la explicación acá, es que manejan mayor volumen, ¿no? Aquella mujer que está embarazada tiene que nutrir también al producto. Por lo tanto, es importante saber que ese corazón va a trabajar más, va a manejar más volumen y va a tener que hacer más esfuerzo. Por alguna otra causa, si una persona, o un ejemplo, una mujer añosa, se embaraza, entonces ese corazón puede ser que no responda de la misma forma que una mujer tal vez mucho más joven. Por lo tanto, se ha visto, no hay una gran proporción por si acaso, no puedo decir que todas las mujeres añosas que se embarazan van a sufrir de una insuficiencia cardíaca, no. Se ha visto que algunas, por el deterioro a nivel de la estructura y por el compromiso que tienen que manejar más volumen, pueden en algún grado producir una insuficiencia cardíaca. Pero les recalco, el porcentaje es mínimo. Algunos factores hereditarios, ¿no? En un 10 a 15% se ha visto que si una persona tiene un problema a nivel de un miocardio, se puede heredar lamentablemente esta alteración o esta miocarditis a la progenie. Al abuso de sustancias, ¿no? Especialmente el alcohol. El alcohol, bueno, bueno todos lo consumimos en una mayor proporción, puede producir también daños en la estructura cardíaca con compromiso de su trabajo de la misma, ¿no? O el uso también de cocaína. La cocaína prácticamente puede condicionar muchos trastornos cardíacos, ¿no? Incluso les había comentado que puede condicionarnos un infarto o una angina, ¿no? La angina de Prince Metal. Y en este caso también puede llevarnos a una insuficiencia cardíaca por deterioro de las capas musculares del corazón. El utilizar también algunos fármacos dentro de lo que es la quimioterapia, ¿no? Algunos quimioterapéuticos. También nos puede condicionar nos puede llevar a un daño en la musculatura cardíaca. Se menciona que una persona si va a hacer, bueno, pues se va a realizar algún tipo de quimioterapia, se debe realizar un ecocardiograma antes del procedimiento y posterior al procedimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, pues así se va a ver si es que este quimioterapéutico produce una alteración en la estructura cardíaca
Y bueno, pues si fuese así, para poder tratar de buscar otra solución dentro de la utilización de estos quimioterapéuticos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Generalmente hoy en día esto se ha estandarizado, ¿no? Tenemos varios pacientes que vienen a la consulta y que nos piden desde luego un estudio o nos refieren para hacer un estudio ecocardiográfico y poder valorar el corazón antes de la intervención por lo que es la utilización de estos quimioterapéuticos. En algunos casos incluso también las catecolaminas, ¿no? El utilizar la adrenalina, la noradrenalina, recordemos que son fármacos que me van a aumentar el trabajo del corazón. Y si el corazón trabaja bastante, trabaja muy frecuente, podemos tener por consiguiente que una hipertrofia también de lo que es la musculatura del corazón. Por lo tanto, también bueno, pues hay que tener mucho cuidado con la utilización de estas catecolaminas. Sabemos que, bueno, el corazón tiene que ser muy bien valorado y tenemos que evitar en lo posible medicamentos que me produzcan una alteración o un trabajo más forzado del corazón. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar y ver todos los componentes o los fármacos que vayamos iniciando en el momento de hacer un tratamiento y dependiendo, ¿no? de otra causa que lo necesite. Eh, este hecho está conllevando a que nosotros tengamos mucho cuidado incluso con la utilización de algunas toxinas, ¿no? Como ser el plomo, arsenio, cobalto. Tenemos que tener mucho cuidado en la inhalación de estos tóxicos, puesto que también se ha visto que puede comprometer el trabajo de lo que es el miocardio. Algunas enfermedades también, ¿no? Del tejido conectivo, como ser los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, aquellos que tienen esclerodermia, etcétera, por esta misma enfermedad también puede condicionar a una insuficiencia cardíaca. Generalmente el servicio de reumatología nos refiere también a estos pacientes para un control o un chequeo y ver que no existe un compromiso por la enfermedad, ya sea LUES o en todo caso la esclerodermia. Y hay algunas otras enfermedades, aunque en menor grado, como ser la amiloidosis, ¿no? El VIH, algunas infecciones virales, el Chagas, que ya les había mencionado, que también pueden condicionar un daño en la estructura cardíaca y una insuficiencia cardíaca como tal. Entonces, no nos olvidemos. Estamos viendo que son muchas causas que nos pueden llevar al deterioro de la estructura cardíaca y por consiguiente a una insuficiencia como tal, ¿no? Incluso la hipervitaminosis, ¿no? El de consumir bastante vitaminas nos puede conllevar a un deterioro de la estructura cardíaca. Hoy en día que todo el mundo consume bastante vitaminas, ¿no? Para esto del COVID. Entonces, tenemos que tener en cuenta también esta alteración, ¿no? O en todo caso, pacientes que tienen algún problema hematológico, están con una anemia, sabemos que la anemia te va a condicionar una taquicardia y automáticamente ese corazón va a empezar a trabajar rápido por tratar de transportar la mayor cantidad de oxígenos, entonces por los glóbulos rojos, por lo tanto va a sufrir ese corazón y puede llevar también a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Son situaciones que nosotros tenemos que ir analizando. Incluso se menciona que en algunas situaciones no va a haber una causa aparente de que me produzca esa insuficiencia cardíaca. Ahí hablamos de de causas idiopáticas, ¿no? Donde no conocemos la causante de por qué mi ventrículo se ha hipertrofiado y llega a una insuficiencia cardíaca. Las enfermedades valvulares que ya habíamos comentado, ¿no? Anteriormente, también bueno, el hipertiroidismo que hemos comentado hace un momento, y algunas otras enfermedades, bueno, hematológicas como deficiencias también de hierro nos pueden llevar a un deterioro por parte del corazón. Bien, entonces hemos visto varios factores, hemos visto varias causas que pueden condicionar una insuficiencia cardíaca. Y bueno, acá hay una clasificación, ¿no? Como les decía, por un lado podemos tener una insuficiencia cardíaca derecha y también una insuficiencia cardíaca izquierda. Dependerá mucho de qué ventrículo esté comprometido o esté siendo afectado. Generalmente la insuficiencia cardíaca derecha, por su relación con los pulmones, bueno, se presenta en aquellos pacientes que tienen algún deterioro también a nivel pulmonar, ¿no? Como insuficiencia respiratoria crónica, pacientes con EPOC, pacientes con fibrosis, pacientes con alguna enfermedad pulmonar intersticial difusa, etcétera. Entonces, la relación con los pulmones, desde luego, y el deterioro del funcionamiento pulmonar me va a llevar a que pueda existir una insuficiencia cardíaca derecha.
Generalmente esta insuficiencia cardíaca derecha es de tipo retrógrado, o sea que quiere decir que la sangre, por algún compromiso a nivel de la arteria pulmonar, o en todo caso algún compromiso de la tricúspide, va a haber un regreso, un retroceso de la sangre hacia otras cavidades. Generalmente es un evento agudo, ¿no? Se da de forma súbita. Sabemos muy bien que, bueno, existe bastante volumen que se va a manejar por el lado derecho y la persona se va a caracterizar, ¿por qué? Por la retención de volumen y va a haber congestión. El deterioro generalmente se produce a nivel de lo que es la relajación del ventrículo o derecho. El ventrículo derecho se relaja de forma deficiente por el compromiso, por el retrógrado de la sangre y automáticamente vamos a contener una insuficiencia cardíaca. En el lado izquierdo es diferente, ¿no? En el lado izquierdo se va a relacionar más que todo con la aorta. Se dice que las alteraciones que pueden condicionar un deterioro del ventrículo izquierdo van a ser crónicas. Un ejemplo, una valvulopatía. Una valvulopatía no te va a llevar de la noche a la mañana a una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? La hipertensión tampoco no te va a producir eso. Entonces son situaciones que no se controlan por mucho tiempo y que van a llevar a un deterioro del ventrículo izquierdo y por consiguiente una insuficiencia cardíaca. Generalmente son de bajo gasto, puesto que el volumen que se va a expulsar durante este deterioro no va a ser mucho, va a ser poco. Y bueno, pues la alteración ante todo es de tipo sistólico, ¿no? Durante la contracción. Un ejemplo, o les voy a, bueno, a comentar la hipertensión. En la hipertensión sabemos que, bueno, pues la afección está en la aorta, ¿no? La aorta, que es una arteria de gran calibre, donde puede ser que la presión en esta aorta, o en esta arteria, perdón, esté muy elevada. Un ejemplo, 160, la sistólica. Entonces, el ventrículo izquierdo, ¿qué va a hacer? Va a tratar de vencer esa presión. Al tratar de vencer esa presión, va a expulsar solamente poca sangre, no va a expulsar todo porque esa presión le impide. Y por lo tanto, ahí hablamos de bajo gasto. Y inmediatamente el ventrículo va a tratar de contraerse de forma súbita, tratando de vencer esa presión. Y ahí tenemos desde luego el factor sistólico, ¿no? Es una alteración sistólica, puesto que el ventrículo izquierdo, al querer contraerse y tratar de vencer esa presión, no lo va a lograr. Por lo tanto, al tener esta alteración, inmediatamente el ventrículo izquierdo va a buscar una condición para poder vencer esa presión. Y esa condición es el hipertrofiarse. Inmediatamente el ventrículo izquierdo se hipertrofia, trata de vencer dicha presión, pero va a llegar un momento en el que ya no va a pasar esto, ya no se va a poder hipertrofiar y por consiguiente vamos a tener una dilatación con posterior insuficiencia cardíaca marcada en ese paciente. Bien, acá podemos ver también algo interesante, que aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca puede estar condicionada también con una cardiopatía congénita. Como vemos acá en la imagen, esta es una cardiopatía congénita cianótica, donde vemos que existe, bueno, es una transposición de grandes vasos, donde la aorta sale del ventrículo izquierdo y, perdón, del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Entonces acá las arterias, bueno, pues se originaron en cavidades que no eran las correctas. E inmediatamente este paciente de forma súbita va a presentar una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque las sangres, bueno, se están dirigiendo a lugares que no competen, ¿no? Sangre desoxigenada a todo nuestro cuerpo y sangre oxigenada a los pulmones, que debería ser al revés. Entonces se ha visto que algunas cardiopatías congénitas también pueden condicionar algún grado de insuficiencia cardíaca, que en este caso va a ser súbito. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sangre desoxigenada se está dirigiendo a un lugar o a una región donde no debería, bueno, pues llegar. La estenosis aórtica que les comenté también es una causa de insuficiencia cardíaca. Acá podemos ver una cardiopatía congénita también, como ser la válvula aórtica bicúspide, donde una persona nace con 2 valvas en la aorta. Lo normal es tener 3 valvas. Entonces también esto puede conllevar una insuficiencia cardíaca a la larga. ¿Por qué? Porque esta válvula no se va a abrir bien, no se va a sellar bien. En algún grado, aquellos pacientes que tienen una válvula bicúspide pueden sufrir de insuficiencia y estenosis aórtica. Entonces también es una causa de insuficiencia cardíaca a la larga. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar en el momento en el que tenemos una insuficiencia cardíaca, no?
Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Un ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión, obesidad, diabetes, alguna alteración metabólica, etcétera, van a, bueno, pues de repente ser causantes para tener una insuficiencia cardíaca en un estadio A, ¿no? Aquellas personas que están en un estadio A son aquellos que tienen alto riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Debido a qué? A la presentación de estas condiciones. Entonces, estos pacientes generalmente se van a desarrollar una insuficiencia cardíaca a la larga, pero, bueno, pues el daño estructural generalmente no se va a manifestar en ese momento, va a ser a la larga. Por lo tanto, son condiciones que pueden retrasarse todavía o pueden llevar a una insuficiencia cardíaca, pero a la larga, ¿no? El grupo B ya son pacientes que van a presentar alteraciones. Un ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio van a tener con mayor prontitud en insuficiencia cardíaca por la muerte celular. Aquellos pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda y una fracción de eyección reducida, recordemos, hace un momento les hablaba que la hipertrofia ventricular izquierda era la más, bueno, pues era la causa más condicionante para sufrir de una insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes que tienen valvulopatías, ¿no? También pueden condicionar a que los pacientes ya presenten algún grado de sintomatología de la insuficiencia cardíaca con un daño estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque el daño estructural por la hipertrofia, por el infarto y también por la valvulopatía puede condicionar esta situación. La clase 3 generalmente son aquellos pacientes que ya tienen alguna enfermedad estructural y también tienen algún grado de insuficiencia. ¿Qué quiere decir? Estos pacientes generalmente van a presentar ya clínica, disnea, fatiga y también intolerancia al ejercicio, ¿no? Entonces, esta clase C, estos pacientes ya presentan deterioro dentro de lo que es la función, tanto función como también a nivel estructural. Y el grado D generalmente son aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca refractaria. ¿A qué nos referimos? Que van a presentar síntomas igual incluso cuando pasemos el tratamiento, ¿no? Le damos el tratamiento, suspende y nuevamente vuelve a caer. Le doy el tratamiento, deja de tomar en algunos días o en todo caso cambia la dosis y nuevamente vuelve a caer con una insuficiencia cardíaca. Generalmente estos pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria son difíciles de manejar, puesto que son aquellos que continuamente se están descompensando. Por un lado puede ser por un mal uso del tratamiento o mal apego, por otro lado puede ser por también el mal cuidado que tienen con lo que es la alimentación, con lo que es los hábitos no diarios y que conllevan una descompensación. Entonces, ¿cuáles son los estadios evolutivos de la insuficiencia cardíaca? Entonces, todo esto nosotros lo vamos a ver en un paciente. Primeramente, podemos tener un paciente que hace sus actividades físicas, que, bueno, pues no tiene ninguna condición, puesto que el corazón está normal. Pero si este paciente tiene alguna alteración, ¿no? Ya sea hipertensión, ya sea una valvulopatía, ya sea que sufrió un infarto, esto va a ir evolucionando poco a poco. Primero, él va a tener una disfunción del ventrículo izquierdo, pero no va a tener síntomas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Va a tolerar el ejercicio, pero bueno, cuando nosotros hagamos el control de lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, esta puede estar alterada. La única forma de valorar